Es tiempo de iniciar nuestro conversatorio de hoy. Estaremos compartiendo un tema de mucha relevancia para nuestra fe cristiana por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a nuestro conversatorio del día de hoy. Somos R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Le damos la bienvenida también a todos aquellos que nos van a ver en diferido en las diferentes latitudes de Hispanoamérica. Gracias por conectarse con nosotros a través de nuestros canales de Facebook Live y de YouTube para compartir este gran contenido. En la noche de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos una invitada muy especial. Viene desde Argentina con un tema muy importante, un tema de gran contenido ético y moral, pero sobre todo de principios. El principio más importante de todos, que es el principio de la vida. Nuestro tema de hoy, la eutanasia como cultura de muerte. Y para ello hemos invitado a Gretel Ledo. Y para que podamos escuchar un poco más acerca de ella, le doy la palabra a Marcela. Así es, Elaine, muchísimas gracias. De nuevo, muy buenas noches para todos. Es un privilegio para el equipo de R12 Radio volver a contar con la presencia de Gretel en nuestro programa. Recordemos que Gretel es abogada, politóloga y socióloga de la Universidad de Buenos Aires, es egresada del Carlos Pellegrini, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia y actualmente es candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en partido Principios y Valores. Realmente es una líder inspiradora justamente para tener esta participación en política y tener una postura en estos temas relevantes en la sociedad actual, y nosotros como cristianos tenemos que tomar cierto protagonismo también al respecto. De nuevo, bienvenida Gretel a nuestro programa y pues sin más, vamos adelante con la entrevista. Bueno, muy buenas noches. En esta ocasión volvemos a tener con nosotros a Gretel Ledo, de allí desde Argentina, del vecino país de Argentina. Estamos un poquito lejos, pero bueno, gracias al Señor por esta tecnología que nos permite tenerla a ella aquí en esta noche para hablar con nosotros sobre un tema muy especial, y es la eutanasia como cultura de la muerte. Hemos venido tocando unos temas, Gretel, muy especiales, y el último de ellos fue el aborto, el cual también hace parte, digamos, de esta temática. Y entonces, bueno, sin más, bienvenida, da un saludito a la audiencia en esta noche. Bueno, muchas gracias Claudia por la invitación siempre tan cordial, tan gentil. Y bueno, como estábamos mencionando, esto hace parte también de una agenda, ¿no? Es una agenda globalista que después poco a poco vamos a ir desmenuzando, y la filosofía bajo el cual se monta es poder elegir el morir sin sufrir, ¿no? O bien libres hasta el final, ¿no? Son una de las campañas que se han levantado en este dilema que roza el cómo terminar los últimos días de la vida en un estado de padecimiento que ya no se puede soportar, cuál es la actitud que tiene que tomar no solamente los familiares, el cuerpo médico, sino el Estado, digamos, si el Estado va a penalizar o no va a penalizar, ¿no? Es un poco el dilema que se presentó en muchos países y ahora vamos a hacer un recorrido, pero vamos a empezar primero por la definición y para distinguir las distintas categorías entre lo que es la eutanasia, el suicidio asistido y la sedación terminal, ¿no? Que siempre obviamente el resultado final obviamente es la muerte de la persona que está en un estado que no puede llegar a soportar los niveles de sufrimiento, pero hay o no intervención directa del cuerpo médico y hay o no intervención directa del enfermo. En el caso de la eutanasia, fíjense que proviene del griego, eu significa bueno, y thanatos significa muerte, o sea, buena muerte, una especie de buena muerte que de alguna manera, desde un punto de vista ya sea científico, médico, va más allá obviamente, que tiene que ver con la buena muerte, y está en realidad vinculado lo que es la eutanasia a un proceso de aceleramiento hacia la muerte de esa persona que padece justamente, recién dijimos, una enfermedad incurable y se quiere evitar que siga sufriendo. Pero ¿qué pasa? Hay una intervención humana, hay una intervención justamente médica que va más allá del enfermo, o sea, existe un tercero que le provee y que actúa de manera directa sobre esa persona para que se termine su vida. O sea que hay una intervención directa del médico para acelerar esa muerte del paciente, que en algún momento va a llegar, pero interviene un médico. Eso es la eutanasia, ¿sí? Y también lo que dice la Real Academia Española,
también habla de la muerte dulce, es una intervención deliberada para poner fin a la vida del paciente sin perspectiva de cura, ¿no? Y los médicos hablan de la muerte sin sufrimiento físico. Esa es la definición técnica de la Real Academia Española y también desde el punto de vista médico. Ahora bien, ¿qué diferencia hay con el suicidio asistido? El cuadro es el mismo. El paciente está en una situación de una enfermedad letal, hay un progreso de un cuadro que no evoluciona, hay un nivel de sufrimiento que ya no puede llegar a soportar, las medidas que se están tomando no pueden hacer que se continúe, digamos, con la vida de esa persona, y decide la persona terminar con su vida, hay una decisión. La diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido es que mientras en la eutanasia hay una participación e intervención directa a través de, digamos, algo que se le provee al enfermo, al paciente, para que termine de manera inmediata con su vida, en el suicidio es el propio, justamente la propia persona la que pone fin a sus días. ¿Cómo? A través justamente de la ingesta de un fármaco letal que es suministrado por el cuerpo médico. O sea, el cuerpo médico le suministra, pero que se digamos, el que consume de manera directa es la persona. O sea, la persona es la que realiza la ingesta de manera directa, ¿no? O sea, no hay una intervención del médico, sino que el propio enfermo. Igualmente, recordemos lo siguiente, que esto es importante. Tanto en la eutanasia como en el suicidio asistido es necesario que se preste consentimiento, o sea, el enfermo en realidad presta consentimiento. Lo que pasa es que en la eutanasia, digamos, el que interviene directamente es el médico. En el suicidio asistido es el propio enfermo convaleciente el que se autosuministra ese fármaco letal. Hay un caso en España, que seguramente a raíz de eso se hizo una película que llegó a ser nominada a los premios Oscar en el año 2005, que es el caso, bueno, la película es Mar Adentro, ¿sí? El caso de Ramón Sampedro, un gallego tetrapléjico que pasó 29 años reclamando el derecho a un suicidio asistido, ¿no? A partir de ahí se hizo una película, bueno, y ahí, bueno, es como que esa política, digamos, esa película, digamos, fue una especie de registro audiovisual de un caso verídico que suscitó una serie de debates en toda la opinión pública acerca de por qué en España se seguía, digamos, penalizando el suicidio asistido. Ahora vamos a ir viendo un poco la evolución. Bueno, entonces, recién hablamos de ese caso de suicidio asistido y después tenemos otra práctica que está vinculada a la sedación terminal. Ahí en la sedación se está aplicando, digamos, fármacos a la persona que está padeciendo esa enfermedad, pero para ir reduciendo poco a poco su nivel de conciencia. O sea, lo que se hace es ir disminuyendo piano a piano el nivel de conciencia de la persona. ¿Me explico? Por eso se llama sedación terminal. Obviamente el resultado es el mismo, pero lo que se hace es un alivio paulatino, mientras que en la eutanasia se aplica de manera directa y se termina de manera, digamos, en el momento, con la vida de esa persona. En la sedación terminal se le administran fármacos para producir el efecto de poco a poco una, digamos, profunda y consciente y, digamos, irreversión del cuadro en el que está, pero que la conciencia quede un poco como anestesiada, ¿no? Sabiendo, obviamente, que se quiere aliviar este sufrimiento. Eso sería la sedación terminal, ¿no? Se administran estos fármacos y, bueno, les comento a la audiencia que este fenómeno, que es esta figura que se llama sedación paliativa, se venía aplicando en España, hasta que finalmente se regula y es legal hoy el suicidio asistido y la eutanasia. O sea, que el cuadro bajo el cual los médicos se movían era la sedación paliativa, ¿sí? Porque había una imposibilidad y estaba penado legalmente la eutanasia, ¿sí? Entonces, bueno, siempre van a decir el objetivo es el mayor bienestar físico, psicológico, espiritual del enfermo en los últimos momentos de vida. Entonces, bueno, se reducía el nivel de conciencia de la persona y poco a poco se le iba sedando y iba a llegar al fin de sus días. Eso se aplicaba en España. En España, esto es interesante, ¿cuándo se logra la despenalización? El 18 de marzo de este año, o sea que es reciente. 18 de marzo de este año se logra la despenalización y se legaliza finalmente la eutanasia y suicidio asistido, después de años de tanta batalla de personas que lo estaban reclamando. Ahora, lo que se está previendo es que el cuadro tiene que ser una enfermedad grave, incurable, un padecimiento crónico, digamos, una imposibilidad rotunda para, digamos, para llegar a una reversión de este cuadro clínico. Las condiciones, ¿cuáles son? La persona, ya sea de nacionalidad española o residente, tiene que ser capaz y consciente. Por eso, como hablamos Claudia recién, que esto es importante, tiene que prestar el consentimiento. O sea, la persona tiene que ser consciente de que está realizando esa petición de que se le aplique una eutanasia o bien un suicidio asistido.
se tiene que formular por escrito, no tiene que haber ningún tipo de presión externa, y se tiene que incluso repetir durante 15 días más adelante, se la vuelven a repetir, digamos, esa manifestación de que realmente la persona quiere terminar con sus días. Además hay una comisión de evaluación, bueno, porque también es interesante saber que se da lugar a la objeción de conciencia. O sea, aquellos médicos que no quieren no quieren, digamos, practicar la eutanasia ni el suicidio asistido, bueno, prácticamente la eutanasia sería también el suicidio asistido, le están dando cuáles son los fármacos letales que tiene que ingerir, digamos, el enfermo. Se da lugar a la objeción de conciencia a los médicos en España, pero en el caso en que exista ese cuadro de objeción de conciencia, el Estado se hace cargo, o sea, la salud pública, de que se practique la eutanasia. ¿Me explico? O sea, que está financiado, es público, está financiado, muy bien. Y ahí quiero leerles una frase muy interesante que dijo, para que vean el espíritu de todo esto. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo: hoy somos un país más humano. Fíjense cómo ellos lo tratan desde el lado humanitario. Más humano, más justo y más libre. Volvemos a eso. Ajá, claro. Ese es como el mismo lenguaje que también se usa para el aborto. Más humano, más libre. Ajá. Exactamente, por eso digamos, el pivot es la libertad. Por eso arrancamos este programa hablando de libres hasta el final, ¿no? Por eso la izquierda se unifica bajo esta visión donde dice: gracias a todas las personas que han peleado incansablemente para que el derecho a morir dignamente, y acá está el tema de la dignidad. Entonces habla de la libertad, habla de lo humanitario, de la justicia, que todos tienen derecho a, y de la dignidad, o sea, muerte digna y terminar los últimos días de tu vida de manera digna. Fíjense sobre el cual pivotea, que después vamos a terminar esta conversación hablando dónde hace pie esto dentro de lo que es la Agenda 2030, por qué se habla esto de la dignidad. Bueno, les comento que España fue el cuarto país europeo en permitir esta muerte asistida. ¿Quiénes inauguraron esta agenda? Holanda, ¿sí? Los Países Bajos en el año 2002. Fue el primer país. Meses después lo aprueba Bélgica, más tarde Luxemburgo, en lo que es Europa, y acá en América, lo que es América, Canadá, el caso de Colombia, que ahora lo vamos a analizar muy a detalle, y el caso en Oceanía de Nueva Zelanda, que lo sometió a referendo. Es el único país, el primer país en todo el mundo que sometió a referendo esta iniciativa. Bueno, a ver, acá tenemos también las otras voces, las voces que en España se levantaron en contra, porque en esto fue un mover impresionante, todo lo que son los partidos de derecha, religiosos, bueno, los que tienen fe en Dios, generaron una serie de interrogantes que dijeron, bueno, a ver, siempre la eutanasia, va a decir estos sectores, es una forma de homicidio. Esto lo dijo la Conferencia Episcopal Española. La eutanasia es una forma de homicidio porque implica que un hombre le dé muerte a otro hombre. O sea, lisa y llanamente lo definió de esa manera, ¿sí? Además dijo que esto en realidad colisiona con el juramento hipocrático, recordemos, está dentro de lo que es el ADN de los médicos, salvar vidas y no de poner fin a la vida de una persona. Después tenemos el otro caso, que es la famosa eutanasia indirecta o pasiva. A ver, arrancamos hablando de la eutanasia directa o activa. ¿Cuál es la eutanasia directa? Donde el cuerpo médico interviene a través de una sustancia letal para poner fin a la vida de esa persona. Muy bien. La eutanasia indirecta o pasiva es cuando se consigue también la muerte del paciente que está en una situación irreversible, donde, ¿qué se hace? Se suspende el tratamiento médico. Por eso se habla de eutanasia pasiva. O sea, reitero, en la activa se le suministra un fármaco. O sea, el médico termina con la vida de la persona, en la eutanasia. Y en la pasiva se le suspende el tratamiento. Por eso se habla de eutanasia pasiva, ¿sí? O indirecta, es una eutanasia al fin, porque estoy quitando los medicamentos. Muy bien, muy bien. Esa eutanasia, que es la indirecta o pasiva, es la que se está aplicando actualmente en Suiza, Alemania y Austria, ¿sí? En esos países de Europa. Por eso quería recalcar que hay diferencia con la eutanasia, porque recién arrancamos diciendo que el cuarto país de Europa es España y empiezan en el orden, arrancamos hablando justamente de Holanda, de Bélgica, ¿sí? Y de Luxemburgo. En cuarto lugar es España, como eutanasia legal y suicidio asistido. Y eutanasia pasiva o indirecta es Suiza, Alemania y Austria. Muy bien. También se reconoce con ciertas prescripciones el caso de la eutanasia pasiva en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Ahí yo les estoy hablando de Europa, podemos ir viajando. Ahora vamos a América. Vamos al caso de Canadá. En Canadá se declara legal, pero ellos lo llaman de esta manera, la figura la llaman asistencia médica para morir. Esto es en junio del 2016. Se legaliza justamente con el suicidio asistido este fenómeno que se llama asistencia médica para morir, ¿no?
Los requisitos son, se tiene que solicitar 10 días antes de ponerse en práctica, la presencia de 2 testigos independientes, la aprobación de 2 médicos, tiene que hacer un conforme de parte del paciente, tiene que el paciente justamente prestar consentimiento de que no hay cura y que está en una base avanzada de sufrimiento. ¿Sí? Ese es el caso de Canadá. Y el primer país en el mundo, como les dije, que la eutanasia se sometió a referendo es Nueva Zelanda, ¿sí? En Oceanía, donde esto fue en las elecciones de finales de 2020, o sea, ahora fue el año pasado, junto con las boletas de elecciones generales se acompañó una iniciativa donde se le consulta a la ciudadanía qué hacemos. O sea, fíjense, la modalidad es la siguiente: o pasa directo por el Parlamento, ¿sí? Como en estos países que recién les acabo de nombrar, España, Nueva Zelanda, bueno, el caso de Holanda, Luxemburgo y tantos otros, eso es por la vía parlamentaria. La segunda va a ser el caso de Colombia, que ahora lo vamos a abordar, que fue una vía totalmente, digamos, una vía donde la justicia interviene. O sea, en realidad el Poder Judicial es el que es activo y a partir de ahí empezó a trabajar todo un plano de regulación. Y en la tercera modalidad es el referendo, que es el caso de Nueva Zelanda. El referendo implica que se somete a consulta pública de la ciudadanía qué actitud tomar. Resultado, la mayoría de los votantes dijo que sí. Esto fue el año pasado, abrió las puertas para qué. Para este año, que va a ser el 6 de noviembre del 2021, finalmente esto va a entrar en vigor, bueno, porque se dio un plazo de 12 meses, o sea que esto se va a aplicar, y el requisito es, la eutanasia es para los que tengan 18 años o más, ¿sí? Y se necesita la aprobación de 2 médicos. Ese es el caso de Nueva Zelanda, o sea, es el caso de una modalidad nueva que en todo el mundo no se dio, fue el primer país que lo somete a referendo y la gente dijo que sí. Okay. Bueno, recién habíamos hablado un poquito del caso de Países Bajos, de Holanda, pero quiero hacer un hincapié en algo interesante, que Holanda hoy por hoy es uno de los países que permite la práctica de eutanasia a niños menores de 12 años. O sea, esto que estoy hablando, por eso lo quiero hablar como un caso aparte. Es un país que, vuelvo a decir, fue el primer país en todo el mundo que la aprobó, que eso fue abril del 2002, y con el paso del tiempo se permite también que menores de 12 años puedan, tengan el derecho al tema de la eutanasia. Y un caso paradigmático se da, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen Alzheimer? Porque si nosotros arrancamos la conversación hablando que de la eutanasia se requiere prestar consentimiento, o sea, el paciente tiene que prestar consentimiento, en el Alzheimer es una especie de demencia senil. ¿Me siguen hasta ahí lo que estoy diciendo? Sí, sí. Al paciente tener una demencia senil, ¿sí? Que es una enfermedad neurodegenerativa, proceso de esta especie de neurodegeneración, que va manifestando un deterioro cognitivo en todos los trastornos conductuales del paciente, hace que en realidad el prestar consentimiento se torne en una categoría gris. ¿Me explico? Porque la persona está padeciendo. Bueno, en Holanda se dio un caso de pacientes con Alzheimer que también se permite la eutanasia. Por eso estoy diciendo, Holanda es un caso aparte. ¿Sí? Casi que en todo. Casi que tremendo, en todo. Sí. Tremendo. Después le va a seguir Bélgica, que como también le siguió en la aprobación en 2002, ya aprobó la eutanasia para menores de 12 años solamente en casos de enfermedad terminal. O sea, Bélgica también lo aprobó. Caso Bélgica, ¿sí? Y bueno, y vamos ahora sí a meternos de fondo un poco en Colombia. Okay. Bueno, Colombia tiene un caso muy, muy especial que está vinculado al contexto social en el cual fue evolucionando esta cultura, cómo se llevó la cultura de la muerte y este hastío, ¿no? O por lo menos las banderas que han levantado para llegar a este horizonte donde hoy por hoy se está hablando de Colombia como uno de los países que no está penado. Y esto arranca en la década de los 90 con todo lo que es la lucha contra el narcotráfico. Hay un avance, digamos, en todos los derechos de las personas, y frente a este hastío empieza una especie de campaña de decir, bueno, vamos a reinscribir la Constitución, ¿no? ¿Y el lema cuál es? Una Constitución pluralista, respetuosa de los derechos individuales. Esto es en el año 1991. Y 6 años más tarde, en el año 97, se va a declarar la existencia del ser humano tiene que ser en condiciones de dignidad. Entonces, si hablamos de la condición de dignidad en vida, podemos hablar de la condición de dignidad de cómo parte de este mundo. Por eso se habla de la muerte asistida. Eso es en el año 97. Esto se lleva a la Constitución, a la Corte Constitucional, y va a declarar
justamente la inconstitucionalidad del delito de homicidio por piedad. O sea, en realidad, literalmente lo está despenalizando, y esto se da a partir de un caso, seguramente lo debes conocer, Claudia, lo llaman el doctor Muerte, que es el doctor Gustavo Quintana, que hizo más de 200 eutanasias en 35 años en Colombia. O sea, practicó más de 200 eutanasias durante 35 años y dijo que, bueno, nunca fue denunciado, que él lo que hacía era hacerles redactar un testamento al paciente donde decía que yo presto consentimiento, yo quiero morir, y la verdad que nunca fue denunciado, y a partir de ahí, digamos, en la práctica se fue dando esto, que no estaba, digamos, tipificado como delito y se movía bajo el parámetro de que, bueno, me hice firmar un testamento. A partir de ahí, recordemos que hasta el año 2015, como les dije, existía esta famosa muerte asistida que era legal pero no estaba regulada. Como les dije recién, era legal, había una especie de vacío legal. En el año 2014 comienza a regularse, empieza la legalidad de la eutanasia, empieza a regularse en Colombia, con un precedente de un paciente de cáncer terminal que solicita la muerte asistida. La Corte Constitucional finalmente declara el derecho a morir, que dice que es un derecho fundamental en Colombia, y le va a obligar, la Corte, por eso digo que es un caso paradigmático, le establece un plazo de 30 días al Ministerio de Salud para que fije un reglamento. O sea, ¿cuáles son los requisitos para que se practique la eutanasia? Le dice la Corte, el Ministerio de Salud tiene que hacer algo, y dice, bueno, primero, la enfermedad tiene que estar en estado terminal, la vida dejó de ser digna por la enfermedad que padece la persona, o sea, la enfermedad misma dice que, bueno, entonces la persona ya no es digna de seguir viva en las condiciones en las que está, tiene que haber una manifestación clara, informada, completa y concisa del paciente, y tiene que haber una ayuda de parte, digamos, del profesional de la medicina para que tome este paso final con la autorización de un comité científico interdisciplinario. Esta es la resolución 1216 del año 2015. Esto está en Colombia, emanada del Ministerio de Salud, a partir del pedido de la Corte Constitucional que le fija esos 30 días para recrear cómo practicar la eutanasia. Por eso digo, el caso de Colombia es una tercera modalidad. Hace un ratito recién hablamos. La primera modalidad, ¿cuál es? Que emane del Parlamento, como en todos los países en los cuales es legal. La segunda modalidad es el caso de Nueva Zelanda, que lo que hace es establecer un referéndum. A partir del referéndum se automáticamente pasa después por el Parlamento, y para el año que viene, perdón, para este año, noviembre de este año, va a ser ley. ¿Está bien? Esa es la segunda. Y la tercera modalidad, la tercera modalidad es una modalidad, digamos, atípica, pero fue a partir de un precedente de la Corte Constitucional que insta al Ministerio de Salud a que de alguna manera lo regularice. Entonces, de alguna manera se le da un marco normativo. O sea, la legalidad de la eutanasia empieza a ser regulada desde el año 2015 digamos, en Colombia. Okay. Está bien eso, porque quería, ya que estamos justamente hablando cómo está en Colombia regulada, ¿no? Sí, porque además me llama la atención de que pues es el primer país latino en donde está legalizada la eutanasia. O sea, cuando tú ves en qué países está, en América, Canadá y Colombia, ¿sí? Sí. Pero entonces sí, muy importante conocer desde cómo ha sido el proceso de cada uno, que son, digamos, no se está siguiendo un mismo formato, criterio, por así decirlo, claro, un mismo criterio para establecerlo. Pero entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se introduce? O sea, porque estamos hablando de la eutanasia, ya hemos visto que es la eutanasia, los cuidados paliativos, el suicidio asistido, todas las diferencias, la eutanasia pasiva, la eutanasia activa. ¿Cuáles son esos países, digamos, que la tienen legal y cómo se inició en cada uno de ellos? Pero entonces, ¿cómo la eutanasia entra dentro de esta agenda globalista? Estamos viendo este tema como parte de la cultura de la muerte. ¿A qué nos referimos con cultura de la muerte? Bueno, es muy interesante la pregunta que estás mencionando, Claudia. Y bueno, eso está vinculado a estas categorías que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con la libertad, ¿no? Y que tiene que ver también con la igualdad, cómo acceder a un plano de igualdad de derechos. Y ahí quiero un poquito mencionarles lo que establece el ODS número 10 de la Agenda 2030, que está vinculado a la reducción de las desigualdades, ¿no? Entonces, siempre las categorías, ¿cuáles van a ser? Y ahora vamos a abordar un poquito qué es lo que dice la CEPAL. Las categorías son la sociedad más solidaria, sociedad más interdependiente, una sociedad donde los parámetros sean la justicia, la igualdad, la autonomía y la dignidad. Y cuando estamos hablando de la reducción de desigualdades, ellos lo abordan desde el tópico de la edad.
desde la cuestión etaria, ¿me explico? Entonces, una persona mayor que quiere terminar sus últimos días sin sufrimiento, tiene el derecho a decidir, ¿no? Por eso, poder elegir el morir sin sufrir. Y la CEPAL justamente va a decir que la población envejecida necesita cuidados paliativos, hay que ayudar a dejar esta vida sin dolor por medio de acceso a tratamientos modernos que permiten, y esto me gusta que lo grabemos, humanizar la muerte. O sea, la cultura de humanizar la muerte. O sea, morir también es humano, pero hay que morir en una condición de dignidad. Y el sufrimiento habla justamente de una simetría para aquella persona que no tiene la posibilidad de elegir libremente cómo terminar sus días y que quiere poner fin a sus días de manera inmediata, ¿no? Por eso habla de humanizar la muerte. Digo, hay una persona de carne y hueso que decide poner fin a sus días y el sistema no tiene por qué penarla, ¿no? Entonces, bueno, lo que va a decir la CEPAL es, hay que respetar la voluntad únicamente de la persona. O sea, se concentra en la persona y no se ve el entorno, la familia, y lo que no se está observando aquí es la cuestión también legal, porque, a ver, cuando estamos hablando que algo se despenaliza, si uno se pone a pensar, hay una incidencia directa de parte, obviamente, del Estado, y hay una cultura de parte de la sociedad que termina dándole el visto bueno a una operatividad que sucede donde se pone en primer lugar el consentimiento de la persona, o sea, se pone en primer lugar justamente la decisión y la voluntad única de quien está enfermo, pero se obliga a la sociedad en su conjunto, a partir de una regulación del Estado, a aprobar esa decisión. ¿Me explico? Para traducirlo en pocas palabras, un Estado que regula, que despenaliza, que saca el tipo penal del suicidio asistido como un homicidio, porque en realidad un suicidio asistido o la eutanasia puntualmente la eutanasia, es un homicidio. O sea, si uno lo ve legalmente, hay una comisión de delito, estás quitando la vida de otra persona. Vos me lo querés llamar con la decisión de la persona, prestó el consentimiento informado, está en una situación terrible, un cuadro clínico que no puede ser, pero hay alguien que está quitándole la vida a otra persona. Eso, legalmente, desde el punto de vista penal, o sea, del tipo legal, quitarle la vida a una persona es muy simple. De acá a la China se llama homicidio. Homicidio, ¿sí? Que eso fue un poco lo que dijo Perú para no aprobar la eutanasia, porque ellos decían, no, esto es un homicidio. Esto es un homicidio y lo nombraron homicidio. Claro. Ahora que estás diciendo esto, no sé si cabe, no sé si has visto un video que viene de parte de la ONU, donde las personas adultas, varias personas adultas comienzan a decir, a salir en un video y a decir, yo ya he vivido lo suficiente, quiero dejar esta tierra para otras personas, para mis hijos, para mis nietos, pero yo ya he vivido lo suficiente. The earth just cannot handle the sheer number of humans who live here. Something has to give. And I believe that it's up to us who have lived a good life to make sure that our children will have the opportunity to live good lives too. I have lived a good life. 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 ¿Hace parte entonces de esta cultura? Sí, me estoy riendo, Claudia, porque ya lo había visto la campaña y hoy para hacer este programa lo volví a ver de nuevo, ya lo había visto y lo volví a ver nuevamente y es impresionante, hay un adoctrinamiento. A ver, te comento, Claudia, que salieron Naciones Unidas a desmentir, diciendo que no era de su autoría el video, que eso, era parte de una especie de ficción, de una película que se está por estrenar, donde la película hace referencia a una especie de agenda 21, una cosa así. En realidad está haciendo referencia a la Agenda 2030, ¿no? Donde dice que el nuevo mundo que se viene es, habla de sin un poder judicial independiente, sin un parlamento, sin gobernantes totalmente independientes, porque las agendas están digitadas, y lo último, y cierra diciendo, sin libertades, ¿no? Sin libertades, que eso es lo que más realmente es bien esclarecedor. Y ahora quiero leerles lo que dice la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos para las Personas Mayores. Y dice así, respecto a cómo mantener la dignidad hasta la muerte. Ellos hablan de la dignidad, hay que mantenerla hasta la muerte. Y dicen, los Estados partes tomarán medidas
para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos cuidados paliativos que eviten el aislamiento, manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte, enfermos terminales, dolor, eviten el sufrimiento innecesario. Bueno, fíjense cómo de a poco está diciendo esta convención y una obligatoriedad donde dice que todos los estados partes deben tomar medidas, ¿sí?, para que tanto instituciones públicas como privadas ofrezcan este tipo de acceso. Y más adelante avanza diciendo, en la práctica, y vamos a ver el caso de Costa Rica, algunos estados reconocieron la muerte digna, porque ellos hablan así. Habíamos hablado de muerte dulce, ¿se acuerdan cuando empezamos la muerte dulce? Bueno, acá muerte digna, como una especie de derecho, la protección requiere acceso oportuno y adecuado a los cuidados paliativos. Costa Rica, bajo la resolución 1915 del año 92, la Sala Constitucional reconoce el derecho a morir con dignidad como derecho de quienes, siendo conscientes que van a morir, escogen hacerlo sin dolor. O sea, estamos hablando ya de la Sala Constitucional en Costa Rica, donde hay una proyección de un aval a partir de esta declaración, donde se pone en primacía la decisión de quienes está padeciendo este cuadro, ¿no? O sea, escojo morir sin dolor, ¿no? Y tiene que ver con esto de la dignidad. La resolución reconoce además el derecho a la salud y el derecho a la vida, que tienen que ver justamente con una vida, cuya existencia, digamos, también está vinculada a la dignidad, con lo cual la muerte también vinculada a la vida, tiene que estar también en ese ámbito de decisión personal, ¿no? Tiene que ver con una decisión personalísima de cómo vivir y también de cómo terminar los últimos días de la vida, o sea, cómo morir, ¿no? Por eso digo, poder elegir morir sin sufrir. Esa es el leitmotiv, ¿no? Algo que dijiste al comienzo, el hecho de que sea un médico con este juramento hipocrático que ellos tienen, o sea, digamos que la parte médica está para salvar vidas, o sea, eso es algo, digamos, que hace parte del fundamento del médico, del ser del médico. Pero en caso del aborto y en el caso de la eutanasia, es como si, o sea, no sé cómo pueden conciliar estas dos partes. ¿Estamos aquí para traer la vida, para ayudar a conservar la vida, o estamos aquí para que la vida muera? Y entonces allí es donde digo una cultura de la muerte, porque dentro de esta cultura de la muerte prima el sentimiento bueno de la persona, o sea, prima si yo quiero, no importa si está mal, o sea, si yo quiero, es como debe hacerse porque es mi decisión, es mi cuerpo, es mi decisión, como también lo dicen en la parte del aborto. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Sí, lo que vos estás mencionando, Claudia, en definitiva, todo se subsume en la decisión última del paciente, ¿no? O sea, que se deja, vuelvo a decir, esto colisiona con, primero, el fundamento hipocrático de los médicos, ¿no? Como dijimos, en el ADN de todo médico está salvar vidas y no terminar con la vida de una persona. Segundo, la crisis que va a rodear a la propia familia, porque, a ver, en un suicidio asistido, donde se le está proporcionando el fármaco, o aún en el caso de la eutanasia, la persona que realmente sufre toda esta situación muy de cerca es un familiar directo, ¿no? El esposo de esa mujer, ¿no? Digamos, la hija de una mamá, o sea, estamos hablando del círculo más íntimo de una familia, donde en definitiva, si todo subyace en esta especie de decisión casi egoísta del enfermo, decir, bueno, hasta acá terminé, bueno, pero hay un panorama, digamos, que hay un perjuicio directo, digamos, que choca, digamos, irresistiblemente hacia el dolor más personal que tiene el círculo que la rodea. El campo de la medicina, tú recién hablé de la familia, de los médicos, y vamos a la sociedad. Por eso arrancamos diciendo qué pasa cuando el Estado ya lo torna como legal. Hay una connivencia y hay un viso positivo de parte de la ciudadanía en su conjunto cuando esto se torna en una ley, ¿no? Y ahora quiero también compartirles cuáles son las alternativas que dicen los médicos a la eutanasia. Van a decir que la solución a estos sufrimientos en realidad no pasa por matar, digamos, a la persona enferma, o sea, sino que la solución pasaría justamente con tratamientos paliativos, ¿no? Matar nunca es la solución. Un suicidio
van a decir es la medicina paliativa eficaz, que admita que existe una condición doliente del ser humano, pero ¿qué es lo que procura esta medicina? Controlar el dolor, ¿sí? Y el alivio del sufrimiento, pero no acelerar el cuadro de muerte, acelerar o directamente poner fin, digamos, a la vida de la persona. ¿Me explico? Entonces, la alternativa de la eutanasia tiene que ver con no la humanización de la muerte, sino con estos cuidados paliativos, que es una medicina eficaz que tienda a disminuir el grado de dolor y justamente rescate la esencia de la persona como ser humano, no como un objeto al cual hay que eliminar. Porque acá lo que se está eliminando no es el dolor, sino al paciente. Recordemos eso, en la eutanasia no se está eliminando. A ver, la medicina ¿para qué está? Para eliminar o reducir el dolor, pero no para eliminar a la persona. En la eutanasia se elimina a la persona, no se elimina, me explico, el dolor. Es como si nosotros tratáramos al ser humano como a un objeto. Compramos una licuadora y la licuadora tiene ese botón que ya no funciona, entonces la botamos a la basura. Y es algo como eso, bueno, ya yo no puedo vivir bien porque estoy cuadraplégico, yo quiero morir. Que ese es el caso de la película que te digo de suicidio asistido, que la presenta muy bonita, a tal punto de que las personas salen de allí pensando en el amor romántico que se dio allí, pero no se fijan en todo lo que eso está implementando en nuestra mente. En nuestra mente están implementando esa cultura de la muerte, donde básicamente si alguien no tiene una vida digna, es mejor que no viva. Ahora, en la parte de la fe, en la parte cristiana, ¿cómo riñe la eutanasia con esta parte de la fe? O sea, ¿cómo podemos pensar nosotros, bueno, cómo nosotros como cristianos, qué posición tomamos? Si a nosotros nos hicieran un referéndum donde preguntaran a la gente, donde le dijeran a la gente, ¿usted está de acuerdo con el suicidio asistido o está de acuerdo con la eutanasia? ¿Qué dice un cristiano? Bueno, a ver, esta es una pregunta medular, la que estás mencionando, Claudia, porque obviamente lo que es la eutanasia, el suicidio asistido y la sedación total o terminal, porque la sedación terminal es lo mismo, o sea, lo que hago es ir reduciendo el nivel de conciencia del enfermo, donde el resultado final va a ser la muerte, nada más que es una muerte totalmente sedada, porque la reducción de la conciencia es como si yo a una persona... si yo la reduzco en su nivel de conciencia, después ¿qué hago con el sujeto? Absolutamente todo, porque ya dejó de ser un sujeto y va a ser un objeto que no responde por sí, ¿no? Entonces, por eso digo, la sedación terminal entra al mismo cuadro que el suicidio asistido y la eutanasia, colisionan contra justamente lo que es la esencia creativa, digamos, de Dios, ¿no? Porque, a ver, Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Así como el Señor nos creó, dice que en Jeremías dice que desde antes de que naciese te concebí, mi embrión vieron tus ojos, existe una concepción espiritual. Antes de ser concebidos físicamente, fuimos concebidos espiritualmente. Entonces, así como Dios nos creó y nos dio la vida, digo, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos para terminar con la vida de otra persona? ¿No? ¿Qué nivel de soberbia, de altanería, para establecer límites? Incluso esto se liga con el aborto, por supuesto, por eso hablamos de la cultura de la muerte. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué estupor tiene el ser humano como para decir, nacés o no nacés, le hace aborto? ¿Te desconecto o no te desconecto o te doy un fármaco para que vos mismo lo vendas como suicidio asistido? En realidad es una comisión de delito, es un homicidio encubierto, ¿sí? Entonces, en uno u otro lado, y también en el caso de la eutanasia pasiva, eutanasia activa, eutanasia pasiva, sedación terminal y suicidio asistido, todos el resultado es absolutamente lo mismo. Estamos hablando de un homicidio y estamos hablando de que el ser humano se arroga y coloca eso tan frágil y tan delicado que es la vida de otro ser vivo, de otro... Eso colisiona contra incluso lo que dice la palabra de Dios. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice que la vida tiene un carácter sagrado, ¿no? Incluso el uso de la medicina también tiene que ser coexistir en una vía y en un carril, digamos, de ecosistema feliz, si se quiere, de convivencia pacífica. O sea, digo, la medicina está justamente como una especie de mecanismo paliativo para poder ayudar en una dolencia, como algo en paralelo, pero no para finiquitar con la vida de una persona. Y ahí quiero hablarles la noción de distanasia. La distanasia es extender la vida innecesariamente. Distanasia. Ahora, ¿qué pasa cuando
se quiere prolongar innecesariamente la vida de una persona. Ahí se está, digamos, prolongando el nivel de sufrimiento, ¿vale? Si la persona ya está en un nivel de, digamos, de agobio tal que ya no puede continuar sus días y se la sigue conectando de una manera que artificialmente, quiero decir esto, se la mantiene artificialmente viva a la persona, ¿no? Por eso se habla justamente del concepto de distanasia. Bueno, eso tampoco está en un plano, digamos, de acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos un obrar humano. Y ahí nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que comprender que un familiar que se aferra a mantener en un estado más allá de lo natural a una persona con un uso totalmente artificial y con mecanismos que le quieren hacer prolongar la vida de esa persona, pero un nivel de sufrimiento que ya le está provocando un nivel de sufrimiento exponencial. ¿Me explico, Claudia, lo que estamos hablando? Sí. Ya no es lo normal, no es que le están suministrando alimentación por vía intravenosa, no, ya le están provocando un daño en el cuerpo de manera artificial para que la persona se mantenga en vida, ¿sí? Eso se llama distanasia, que son tratamientos innecesarios que colisionan contra la conciencia de la vida de la persona de una manera que le provocan un dolor aún mayor al que está padeciendo. Si uno se pone a pensar, no es creer, o mejor dicho, es renunciar, quiero decir, es renunciar en que la vida es totalmente pasajera, la vida que tenemos, la vida que estamos llevando como personas. Entonces, si entendemos que la verdadera vida está vinculada al plano espiritual y entendemos la importancia de compartir una oración con esa persona para que su espíritu realmente repose en paz, ¿no? Para que su espíritu realmente entienda que no es aferrarse a esta vida en esas condiciones, ¿no? Sino que espiritualmente tenemos que comprender, bueno, que nuestro tesoro está en los cielos, como dice la palabra, no acá en la tierra. Incluso ahí es cuando el familiar, lejos de colocárselo a esa persona, a ese familiar, en una responsabilidad tan fuerte como querer mantener en vida a una persona que ya no responde por sí, que ha prestado el consentimiento para terminar con su vida, y el familiar no lo quiere hacer, porque el familiar no quiere que se practique la eutanasia, porque le duele esa situación, no quiere que se practique un suicidio asistido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hay casos que han sucedido. Se ora con esa persona, con ese enfermo, y se entrega la vida de esa persona a partir de una oración. Señor, te entregamos la vida de esta persona, el espíritu y el corazón te lo entregamos en tus manos. Y ahí la persona solita reposa, digamos, y entrega, digamos, bueno, pasa a otra dimensión. ¿Me explico? A lo que voy es, lejos de estar forzando a un familiar, al sistema médico y al sistema normativo, el sistema legal, para que ocurra y se acelere un proceso de muerte, hay que empezar a plantearlo desde el lado espiritual, no desde la muerte, sino desde la vida. Y tiene que ver con la vida espiritual. ¿Me explico? Entonces, cuando uno hace ese planteo, automáticamente, yo les aseguro, porque hay casos que se han estudiado, yo he leído casos de enfermos realmente terminales que no querían saber nada, que querían realmente, ya habían prestado consentimiento y no querían seguir vivos, y los familiares ya tampoco daban más con la situación, porque tampoco quería que se practique la eutanasia. Por eso digo, la colisión, el choque entre esas dos voluntades, no la voluntad. Por eso lo que plantea la Agenda 2030, CEPAL y demás, es que hay que velar por la única voluntad, que es la del paciente. No es la del paciente, es todo un cúmulo de voluntades que se ven perjudicadas, y más que nada los familiares. Entonces, ahí es donde el plano y el planteo tiene que ser espiritual. Esa persona hay que entregar, y como familia hay que entregar a esa persona en manos del Señor, y automáticamente uno se libera digamos, de esa carga, incluso de la conciencia, porque el propio enfermo no quiere seguir viviendo, ¿no? Porque ya cuando una persona suelta la vida, ¿qué pasa cuando una persona suelta la vida? Yo estoy diciendo porque también lo he vivido muy de cerca esto. Cuando una persona suelta la vida, yo digo, no, ya está, esta persona no quiere continuar, no quiere seguir. Vos te das cuenta que la persona quiere seguir. Pero vos, ¿qué haces? Vos sentís una carga, porque es un ser que digo que lo amás tanto. ¿Y sabés por qué sigue ahí la persona? La persona sigue ahí porque vos la estás manteniendo. Porque vos no la soltaste, esa persona. Vos no la soltaste espiritualmente. Y ahí, ¿por qué es necesaria esa liberación? Porque la liberación implica descansar en Dios. Una persona, un ser querido que no suelta al enfermo, ¿sí? Aunque sea realmente muy, muy allegado, en el fondo se está colocando como Dios mismo. O sea que el ser querido, el familiar directo, dice, yo soy Dios, yo decido mantenerla conectada, yo decido
si hago la eutanasia o no hago la eutanasia, si hace el suicidio, si hace la sedación terminal, si le sigo, aplicando tal y cual medicina y la persona está totalmente, pero martirizada, y eso por eso se llama distanasia. Entonces ahí también hay un egoísmo de la familia. Hay un egoísmo doble del paciente, egoísmo de la familia, y hay una espalda y una renuncia a lo que es Dios. ¿Sí? Ajá, ajá. Yo quería decir esto es porque dentro de lo que estamos viendo, la eutanasia habla de querer que la persona se sienta bien, de que la persona esté bien, y la distanasia también generalmente lo definen los seres más cercanos porque no quieren desprenderse de esa vida, entonces vamos a prolongar, entonces también actúa esa voluntad, pero como tú dices, ¿en dónde queda la voluntad de Dios? Entonces, cuando estamos viendo esta cultura de la muerte, qué bueno sería que nosotros pudiéramos tener una educación acerca de la muerte como parte natural de un ser humano y como dentro de ese, digamos, dentro de ese campo de acción de Dios. Por ejemplo, alguien que esté padeciendo una enfermedad terminal, pero Dios decide a última hora o en un momento dado que quiere restaurar a esa persona y quiere hacer un milagro en la vida de esa persona, pero esa persona no quiere ese milagro o no está esperando ese milagro porque sencillamente no quiere seguir sufriendo y acaba con su vida antes de que Dios pueda hacer ese milagro, cuando Dios puede hacer ese milagro. Pero ese es dejar el punto en las manos del Señor. Yo entiendo bien lo que tú estás diciendo es, aquí hay una lucha de voluntades y todo esto de la eutanasia y la distanasia y todos estos conceptos que tienen que ver con esta parte de la muerte, está primando mucho la voluntad del ser humano, sin tener en cuenta qué somos para Dios, quién es Dios en nuestra vida, cómo Dios nuestro Creador nos concibe a nosotros y que nuestra vida, como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan, nuestra vida le pertenece a Él. Entonces creo que está muy bien el poder ofrecer ¿cómo poder decirlo? Una alternativa a la eutanasia, una alternativa que vaya de acuerdo a aquel que fue el autor de nuestra vida. Sí, por eso nosotros arrancamos diciendo que la eutanasia, en realidad, como definición básica, es el hombre colocándose en lugar de Dios, ¿no? El hombre ocupando el lugar de Dios, el hombre diciendo, hasta acá terminan los días de esta persona. Entonces, cuando el hombre hace este movimiento de piezas de un tablero, imagínense la vida como una especie de tablero de ajedrez, y mueve las fichas a su piacere, digamos, mueve los hilos, ¿no? Los hilos que empiezan con un nacimiento y, digamos, y un deceso, automáticamente en realidad lo que subyace en esta Agenda 2030, agenda globalista, agenda totalitaria, es el lugar de Homo Deus, ¿no? La situación donde el hombre se coloca en creacionista. El hombre decide cuándo nace una criatura o no. El hombre decide a partir de qué mes se puede hablar de cómo practicar o no un aborto, ¿no? Entonces parece que yo decido cuándo se es más o menos persona a los tantos días, a los tantos, digamos, semanas o meses de vida. O sea, yo decido cuántos meses de gestación, cuántos horas, minutos y segundos, ahí es persona o no es persona. Digo, qué locura, ¿no? Estamos hablando ya de un plano de ilegalidad absoluta, porque bueno, si vamos a tocar el tema, pero digo, Argentina ha suscrito convenciones internacionales donde se protege el derecho a la vida desde la concepción, hay vida desde la concepción. Entonces, fíjense lo irracional, si estamos hablando que Argentina suscribió tratados que se protege la vida desde la concepción, o sea, Argentina tiene una cultura pro vida, ¿cómo vamos a hacer para legalizar la eutanasia? Que sería una cultura pro muerte, ¿sí? O sea, es la antítesis de lo que como país venimos bregando y hemos suscrito en materia internacional y a partir del artículo 75, inciso 22 y subsiguientes incisos que se han incorporado a todo lo que es el ordenamiento interno de nuestro país, ¿no? Con una jerarquía constitucional o supraconstitucional, depende de las teorías en las que la veamos, más internacionalista o constitucionalista. Pero lo que voy es, lo que va de fondo es esta filosofía del Homo Deus, ¿no? Del hedonismo exacerbado
Y más de fondo de todo esto, porque ahora quizás no es el tópico para tomarlo, pero quiero que la audiencia se vaya con este concepto. Toda vez que nosotros vemos este tipo de agenda, sea en el caso del aborto, suicidio asistido, esta cultura de la muerte, en realidad subyace una categoría que está vinculada con la estrategia de cómo hacer para controlar el crecimiento poblacional, ¿sí? El nivel de crecimiento. Exacto, o sea, poder ver esto dentro de todo un marco donde hay todo, ¿cómo se puede decirle? Como varias aristas, varios bloquecitos que van componiendo ese deseo de que no haya esta sobrepoblación. Entonces hay que prevenir que haya sobrepoblación, pero también reducir la población. Ahí sí. Exactamente. Lo que estamos mencionando, Claudia, está vinculado a cómo hacemos en un mundo de distribución de la riqueza inequitativo, van a decir, donde los niveles de pobreza, pauperización, de miseria y de ausencia de igualdad de oportunidades, digamos, polulan por todas partes, cómo hacer para distribuir de manera más equitativa esos recursos. Bueno, a ver, los recursos son escasos, dice la economía, y las necesidades como son ilimitadas, ¿no? ¿Y por qué hay necesidades? O sea, ¿quién tiene necesidad? El ser humano. El ser humano es la especie que de alguna manera va en contra de su propia supervivencia. ¿Y por qué va en contra de la supervivencia? Porque la sobrepoblación y el aumento de nacimientos, el aumento de la natalidad, de alguna manera pone en peligro la sostenibilidad, ¿sí?, de ese tipo de riqueza que hoy por hoy está condicionada a más o menos demanda. Entonces, al aumentar los niveles de demanda ocasionados justamente por las tasas de natalidad y demás, o sea, un factor poblacional, se va a decir que no se puede mejorar los niveles de productividad, porque ellos no te van a hablar de cómo mejorar los niveles de productividad, cómo generar más riqueza, no, ellos van a hablar de cómo hacer para reducir el factor humano, ¿no? Lo ven literalmente como un factor que atenta contra este universo feliz, ¿no?, de sostenibilidad y de desarrollo. Por eso hablamos del control poblacional, ¿no? Y bueno, estos son ya teorías que se han esbozado durante mucho tiempo, ya durante 1700 y pico, ya Malthus hablaba justamente de esta visión donde la población atenta contra el productivo, atenta contra estos niveles justamente de universo, digamos, más, digamos, ¿cómo puedo explicar? De armonía, ¿no? De armonía entre lo que son los recursos y las necesidades que, digamos, se imprime a partir de los niveles de consumo humano, y hay que trabajar y pivotear sobre cómo controlar los niveles de nacimiento. Por eso, lo que subyace de fondo justamente en esta filosofía de la cultura de la muerte es no solamente disminuir la tasa de nacimiento, sino aumentar la tasa de defunciones, porque hoy la población pasiva, como la denominan ellos, constituye un peligro para la PEA, que es la población económicamente activa. O sea, hoy la población económicamente activa no es lo suficientemente engrosada como para garantizar los niveles de sustentabilidad, si se quiere, del sector pasivo, ¿no? Y ahí voy a leerles un poco las categorías que establece la CEPAL, y va a decir que la población juvenil va de 0 a 19 años, de 20 a 39 son adultos jóvenes, de 40 a 59 adultos, y de 60 en adelante ya son personas de edad. O sea, fíjense que para la CEPAL, una persona con 60 años ya es una persona de edad. O sea, literalmente está diciendo sobra, ¿no? Porque realmente hoy la población pasiva, todo lo que es, el tema previsional, convengamos que está en crisis en todos los países, aquí en Argentina y en tantos más. Pero paradójicamente, yo no sé por qué se han colocado en este frenesí de controlar los niveles de población en América Latina, todo lo que es Hispanoamérica, cuando en realidad la densidad poblacional de nuestro territorio, por lo menos aquí en Argentina, es muy poca. Lo que quiero decir es que faltan habitantes. Pero en realidad esto va con la filosofía de lo que fue el informe Kissinger, que seguramente muchos lo habrán escuchado, el informe 200, a partir del cual existe una especie de interés exacerbado de parte de los Estados Unidos de expansión de todo su dominio. ¿Cómo se expanden los dominios? Asegurándose de recursos naturales, ¿sí? De recursos naturales y de territorio. Entonces, el foco va a estar puesto en América Latina, va a estar puesto no solamente en América Latina, bueno, África y tantos países, tantos continentes, perdón,
que de alguna manera garanticen la sustentabilidad y el crecimiento exponencial de los Estados Unidos de América. Entonces dije, bueno, vamos a disfrazarlo esto con dignidad, vamos a disfrazarlo con libertad, ¿no? Y vamos a crear políticas de esterilización, políticas de derecho a todo lo que es, bueno, planificación familiar, ¿sí? Ya lo que hablamos de planificación y también de derechos sexuales, esconde otra cosa, ¿no? Pero eso es un poco más ligado a lo que es el aborto. Por supuesto que, bueno, será materia de análisis en otro momento, pero era para un poco dejar a la audiencia que comprendamos que cuando hablamos de estas figuras que hoy hemos recorrido, las diferentes figuras jurídicas que se subsumen en la cultura de la muerte, al igual que el aborto, tienen como telón de fondo este ideario de que nosotros sobramos. O sea, el ser humano sobra. Como sobra el ser humano, la especie humana atenta contra la estabilidad y la sustentabilidad del desarrollo en toda su, digamos, en toda su exposición, ¿no? Bueno, perdón, y eso es algo, a eso le podemos adicionar también el tema del cambio climático. De todo este tema de que el país o el planeta, perdón, tiene muchos habitantes, esos habitantes generan demasiado desgaste de energía y por este desgaste de energía entonces estamos viendo toda esta parte del cambio climático, entonces se necesita esa reducción de la población. Así lo exponía Bill Gates en uno de sus videos acerca de por qué se debía implementar, digamos, a nivel mundial esta reducción de la población. Sí, exactamente. Bueno, lo que vos mencionas, Claudia, está vinculado justamente con cómo hacer para, controlar la tasa de crecimiento y demás. Y esto, bueno, como les dije yo recién hace un ratito, fue el ensayo de Thomas Malthus de 1798 sobre los principios de la población, para ver que más allá, y esto es lo triste, incluso ya en esa época se alertaba que por más que existan progresos en la tecnología agrícola, por más que existan mejores niveles de eficiencia en materia de cómo generar alimentos, aún así el riesgo justamente es que ese progreso se iba a neutralizar a partir del aumento de la población. O sea, ya está más que definido, más que claro, y se abre justamente esta Agenda 2030 como una especie de cambio cultural, ¿no? Un cambio de pensiero, un cambio de pensamiento, de horizonte, y lo ha dicho el mismo Klaus Schwab, ¿no? En todo lo que es el Foro Económico Mundial, como una oportunidad donde se encuentra al ciudadano del mundo, porque se llama i cittadini del mundo, ¿sí? Un ciudadano global, más abierto a realizar sacrificios, dispuesto a realizar sacrificios. Y la eutanasia, ellos no te la van a vender como sacrificio, ellos te la van a vender como justamente una explosión manifestada y, digamos, muy, muy brillante de todo lo que implica la toma de decisión y la autonomía de la persona, ¿no? Lo que son estos derechos donde cada uno puede llegar a decidir, ¿no? Por eso dijimos libres hasta el fin. Y bueno, la verdad, digamos que todo esto se enmarca en esta filosofía que, lejos de estar respetando la esencia misma espiritual de una sociedad, de una persona, están avanzando sobre libertades individuales. Porque cuando hablamos de estas agendas, que son totalmente globalizantes, totalitarias, y que imponen regímenes de pensamiento, sistemas de creencia, se está abandonando la idea de un país independiente, un país libre, un país soberano. Cuando no existe libertad a la hora de trazar una constitución nacional, si recién arrancamos hablando que el artículo 75, inciso 22, 23, por lo menos en Argentina, contempla, donde se suscriben convenciones internacionales que se defiende el derecho de la vida, el derecho del niño desde la concepción, se abre el derecho de la vida y un sinnúmero de derechos, hoy existen agendas externas, agendas foráneas, que implantan a partir de programas, a partir de estrategias, a partir de líneas de financiamiento, políticas de Estado. Y esas políticas de Estado son totalmente autoritarias, totalizantes, globalizadoras, ¿sí? Y defenestran, digamos, cualquier tipo de autoridad de parte del soberano. El soberano es el pueblo, ¿sí? Entonces, el soberano ya va a la urna, a las elecciones, y en realidad es una mentira. O sea, vivimos en una sociedad ficticia, en una democracia ficticia, ¿no? No solamente sucede en Argentina, sucede en tantas partes del mundo, ¿no? En Hispanoamérica en general. Entonces tenemos que estar alertas que toda vez que se anuncie
una sociedad más sostenible, más equitativa, más igualitaria, o ellos lo van a vender eso, con más igualdad de oportunidades, autodeterminación, ¿sí? Libertades, en realidad se esconde otro universo de pensamiento que es lo contrario a lo que ellos manifiestan, que tiene que ver con lo totalizante. Debiéramos hacer algún momento un programa sobre todos estos términos, definición real de todos estos términos que están de moda, como el tener un mundo que sea sostenible. Bueno, ¿qué hay detrás de sostenible? ¿Qué hay detrás de progresismo? ¿Qué hay detrás de todos estos términos que ahorita mismo están modelando todo lo que es la geopolítica del mundo? Porque difícilmente se está escapando a algún lugar de todo esto. Bueno, Gretel, yo quiero terminar con una pregunta para ti. Como candidata a diputada de tu partido, que es un partido cristiano, allí en Argentina, ¿qué es tu misión frente a toda esta temática al estar allí en ese lugar? ¿Qué es tu misión? Bueno, la verdad que yo vengo estudiando profundamente todo lo que está sucediendo a nivel geopolítico y cuál es el impacto que tiene puertas adentro en un país. Fundamentalmente, uno de los ejes centrales es trazar políticas soberanas, ¿no? Políticas independientes de cualquier tipo de agenda globalizante, agenda totalitaria, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la ideología de género, que para mí, o sea, es aberrante que ningún papá, ninguna mamá pueda prestar, digamos, digamos, su negatividad frente a la enseñanza totalmente impostada a la hora de querer impartir contenidos formales. O sea, hoy por hoy aquí en Argentina, un niño que ingresa a un sistema escolar de enseñanza desde muy corta edad, ya hay contenidos de perspectiva de género en todos los sistemas de enseñanza y ni hablar en el sistema público. Entonces, se han robado la patria potestad de los padres, se han robado las libertades individuales, se está decidiendo sobre las finanzas de los gobiernos, los presupuestos nacionales no tienen la autonomía suficiente como para poder establecer una discriminación dónde destinar las partidas presupuestarias. Hay porcentuales escandalosos vinculados a la ideología de género, hay cupos, ¿sí?, para lo que son las minorías sexuales y bueno, todo tipo de perspectiva de género. Lo que está sucediendo es una reconfiguración y una especie de reingeniería social, ¿no? No solamente a nivel de la persona como sujeto de derechos, sino que ya pasó a ser una especie de objeto sobre el cual se regula, sobre el cual se impone. Y creo que la agenda fundamentalmente que yo estaría justamente promoviendo está vinculada a volver a las libertades individuales, volver al respeto de lo que es un país soberano, ¿no? Y también fortalecer la economía interna de una nación, porque cuando no hay un fortalecimiento en materia productiva, no hay una agenda de matriz económica industrial también, ¿qué pasa? La moneda pierde su peso específico, y cuando la moneda no es sólida, empezamos a hablar de ausencia de credibilidad. Cuando hay ausencia de confianza en la moneda nacional, un país ya pierde soberanía. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro país aquí? Y ahí hablamos de los niveles también escandalosos de inflación, que son un impuesto directo hacia la capacidad adquisitiva de cualquier persona. Entonces, todo lo que está vinculado a esta agenda impuesta, que va en todas las caras. También aquí, hace muy poquito ya es legal el tema del aborto, y la batalla no está perdida, la verdad que no está perdida porque es totalmente ilegal. Estamos hablando de una ley que colisiona, se la vea por donde se la vea, con todo el marco normativo, ¿no?, que aprobó Argentina. Así que para nosotros la batalla no está perdida. Con el tema del aborto hay un montón de medidas que se tienen que adoptar. Bueno, tenemos proyectos de lo que está vinculado a la adopción prenatal, también a lo que es agilizar los plazos y los mecanismos para la adopción. El régimen de adopción en Argentina es totalmente vetusto. Para poder adoptar una criatura es gol en contra. O sea, no sé cómo sucederá en Colombia, pero por lo menos aquí sucede de esa manera. O sea, hay muchas cuestiones sobre las cuales trabajar y no estar bregando por una cultura donde, en definitiva, se está poniendo en primer lugar a la persona porque se ha fisurado la noción de familia. ¿Por qué? En la eutanasia, ¿quién es la persona más importante? El que presta consentimiento, el que está en una cama postrado. O sea, todo gira en torno a la voluntad de esa persona, ¿sí?, en la eutanasia.
suicidio asistido y demás. En el aborto, ¿quién es la persona? La mujer. O sea, en la eutanasia se eliminó a los familiares, se elimina a la sociedad porque se le obliga a la sociedad a despenalizar una situación, se elimina a los médicos que prestaron el juramento hipocrático, ¿sí? Eso es la cultura de la muerte respecto a cómo terminar los últimos días de la vida. Y en el tema del aborto, ¿a quién se elimina? Se elimina a la persona, al sujeto de derecho, que es el por nacer, ¿sí? El niño por nacer, y se elimina el papá, porque al papá no se le pregunta si no está ausente con aviso, o sea, está eliminado el papá. O sea, la única que se le pregunta es la mamá. Basta con que la madre diga, acá terminó, me vengo, practico un aborto, firmo un papelito y se hace el aborto. O sea, que lo que prima en una y otra agenda es una persona. Se puso fin a la noción de familia, se puso fin a la noción de comunidad de valores, el sentido comunitario de lo que es vivir en sociedad. Hoy vivimos en una sociedad asocial, donde priman los intereses individuales, ¿sí? Las especulaciones, el hedonismo, la individualización creciente, o sea, marcos donde, vuelvo a decir, se resume en una palabra, homo deus, ¿no? Homo deus, la mujer se transforma en una especie de homo deus respecto a esa criatura, ¿sí? Y en la eutanasia también hay una especie de homo deus de decir, bueno, tiene derecho la persona que está terminando sus días de esa manera, pero bueno, hay otro universo por detrás, que no se está contemplando. Entonces, bueno, está claro que hay una especie de lucha y batalla cultural hegemónica por querer imponer un discurso, ¿no? Y ese discurso no es algo que lo vemos de manera negacionista o en agendas foráneas, no. Es una realidad del momento que baja con líneas de financiamiento interna a los países. No pasa solamente aquí. En España, lo que está pasando en España es el primer país donde lamentablemente es una especie de país de experimentación. O sea, se experimenta con la ciudadanía. Lo que está sucediendo en España es aberrante, ¿sí? En todo, no vamos a abordar otros temas delicados acá porque la verdad que sabemos cuáles son. Pero digo, hay que estar atentos y empezar a leer todo entre líneas, entender el espíritu sobre el cual se está avanzando en este divorcio potente de la vinculación del hombre con Dios, porque esa es la finalidad máxima, ¿no? Bueno, Gretel, pues en realidad gracias por todo lo que nos has compartido en la noche de hoy. Como decía al principio, son temas muy relevantes en los que los cristianos tenemos que tomar protagonismo, posturas, y tenemos que defender lo que dicen las Escrituras y la palabra de Dios. Y realmente damos gracias a Dios por tu vida, por tu llamado, porque ha hecho de ti una líder inspiradora para todos nosotros, y nos has hecho ver cómo la política no es ajena a nuestra participación y que debemos justamente defender las Escrituras, o más aún volver a las Escrituras, saber y estar seguros qué es lo que dice Dios al respecto de estos temas y tener toda la seguridad y toda la fe para defenderlos. Así que muchas gracias, glorificamos a Dios por tu vida y gracias de nuevo por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que nos acompañó en la noche de hoy en este gran conversatorio con Gretel Ledo. No deje de compartir este mensaje, dele share por favor a través de todas las redes sociales que ustedes tengan, a todos sus amigos, familiares más cercanos, para que este contenido no solamente se quede con usted, sino que haga eco en las vidas de otras personas, que nos ponga a reflexionar. Por favor, también sigan a Gretel a través de sus redes sociales, a través de Instagram, @LedoGretel, o a través de su canal de YouTube, Gretel Ledo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que haya sido un tema de gran bendición para ustedes y sus familias. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra ocasión, en otro espacio, para que sigamos en todos estos conversatorios a través de R12 Radio. Dios te bendiga, Gretel. Bueno, muchas gracias, Claudio, por la invitación. Bendiciones. Gracias por compartir con nosotros nuestro conversatorio de hoy. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.